Aquí en Boomerang. Por supuesto que estamos nosotros queriendo entender desde el primer día, ¿no? Desde el día sábado exactamente qué es lo que está pasando allí en Israel, por qué ha reaccionado como ha reaccionado el grupo extremista, por qué sucede en este momento y obviamente este territorio, ¿no? Que está en disputa hace muchísimos años. Y claro, el punto es a quién le damos la razón. Hay mucha gente que está a favor de los habitantes de la Franja de Gaza y obviamente hay mucha gente a favor de los israelíes que están tratando de contrarrestar este ataque, pero claro, estamos hablando de un territorio muy pequeñito como es la Franja de Gaza estamos hablando de un territorio muchísimo más grande. Y estamos hablando de apoyo de Estados Unidos, Francia, Italia, gran parte de la Unión Europea. ¿A dónde nos lleva todo esto? Pero la pregunta quizás más importante es ¿de dónde viene? Y para tratar de entender un poquitito esa pregunta o buscar esa respuesta en realidad, tengo el gusto de tener aquí conmigo en el nuevo estudio. No lo conocía él sí había estado muchas veces con nosotros en Oasis en el estudio anterior. Aquí estrenando estudio conmigo el pastor Juan Cure. ¿Cómo estás, pastor? Bienvenido. Gracias, Adrián, gracias. De verdad que es un placer visitarte. Es un placer estar aquí nuevamente en los estudios de Oasis Radio, nuestra casa. Absolutamente. Pastor, tú te has dedicado muchísimo a entender y estudiar todo lo que tiene que ver con Israel, con el pueblo de Israel, con sus leyes, con su historia. Y también entiendes de una manera muy particular lo que está sucediendo ahora. Esta batalla feroz que se ha desatado desde el día sábado. Hay muchas cosas que no entendemos cómo ahora sí suceden y antes no sucedieron, porque no es el primer ataque del grupo a Israel, pero nunca como ahora. Entonces, sé que tienes mucho para compartir y te agradezco que hayas llegado aquí con ese interés. Gracias, Adrián. Y bueno, por supuesto, para toda la audiencia de Oasis Radio, hoy queremos aclarar puntos de vista. Vamos a aclarar puntos de vista religiosos, si así lo permite el tiempo, punto de vista político y punto de vista histórico. Y por qué no decirlo, el punto de vista teológico. Vamos a tratar de enfocar cada paso lo más breve posible, aunque dudo que podamos profundizar bien a fondo como quisiéramos, pero igual vamos a tratar de hacerlo. El conflicto de Palestina con Israel. Hombre, Adrián, te comento que esto tiene mucha tela que cortar. Porque tiene mucha tela que cortar, porque esto se remonta a tiempos de Abraham. Si nos vamos a tiempos de Abraham, ya esto está remontado, este conflicto. Dice que Dios le prometió a Abraham y a Sarai que le iba a entregar hijos. Pero Sarai, al ver que ya iba mayor de edad, pues se desesperó y le entregó a su esclava egipcia, porque quiero que sepas que Agar era egipcia, una mujer egipcia, y posteriormente vamos a ver que Egipto esclaviza a Israel. Pero vamos a comenzar por donde realmente debemos iniciar. Agar se le entregó una promesa que se encuentra en Génesis capítulo 16, verso 12, donde Dios le dice que haría una nación grande del hijo que ella guardaba en su vientre y que él sería un hombre fiero y que él sería contra todos y todos serían contra él. Cuando ya Dios está hablando esta promesa para Agar, ya le está diciendo, va a haber conflicto entre Ismael y sus hermanos. Indudablemente, Ismael, lo que nosotros hoy conocemos como Palestina, como el mundo árabe, son hermanos, hijos de Abraham también. Descendientes, ¿no? Hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Claro. Estamos hablando de los dos hijos de Abraham, de Isaac y de Ismael. Así que cuando hablamos de pueblos hermanos es porque todos dependen del mismo padre. Pero nos vamos al concepto de Palestina. Sucede que por allá en el año 1004, antes de Cristo, el rey David conquistó lo que se conoce como el sector de los filisteos o Filistea.
Este sector es lo que hoy nosotros consideramos como Israel, donde se estableció Jerusalén, la ciudad de David. Allí dice que es un territorio conquistado para ser conquistado historia. por el rey David. Exacto. 1004 antes de Cristo. Posteriormente de eso, pues llega el Imperio Romano, reconquista, hubieron muchas conquistas, pero vamos a trasladarnos ya a la época de Cristo. Y dice que bajo el tiempo de Jesús, ese sector se conocía como la región de Judea. Voy a saltarme todo el contexto histórico entre el rey David y Jesús. Pero como nosotros en esta actualidad partimos desde el punto de vista o de los años de calendario cristiano como tal, el nacimiento de Jesús, que fue el año 1, hasta el año 2022 del nacimiento de Jesús, pues bueno, en este momento podemos decir que vamos a enterarnos de nuestra época. Dice que en el año 70, después de Cristo, allí se fue declarado ese sector porque el pueblo judío se rebeló contra el Imperio Romano. Al rebelarse contra el Imperio Romano, ellos empezaron a ser víctimas de persecución de la nación romana. Y los romanos, pues heridos, encabezados por un hombre llamado Tito, pero en segundo plan había un hombre llamado Tiberio. Este hombre llamado Tiberio, por allá en el año 135, ocupó el primer lugar en el mando en el Imperio Romano, y él decidió quitarle el nombre de Judea y colocarle el nombre de Palestina. Entonces, si hablamos a quién le corresponde, vamos a encontrarnos en un choque. Exactamente. Pues porque y esta es la, claro, esa es la gran excusa, ¿no? del mundo árabe. Esto nos pertenecía. Es correcto. Nos pertenecía. Entonces nosotros como cristianos decimos, le pertenece a Israel. Pero si nos enfocamos a la historia, el rey David conquistó esa tierra. Fue promesa de Dios, pero él la conquistó y esa tierra estaba habitada por los filisteos. Y dice que este hombre, Tiberios, llegó y le quitó el nombre de Judea y le colocó el nombre de Palestina. La palabra Palestina significa filisteo. O sea que la intención era devolver a la raíz realmente de quienes pertenecían a esa tierra. O sea que el Imperio Romano, ellos estudiaron, ellos empezaron a encarbar y dijeron, es que el pueblo de Israel conquistó esta tierra y como ahora nosotros somos los que los conquistamos a ellos, ahora a nosotros nos place colocarle el nombre que le correspondía. La palabra filisteo significa tierra de extranjeros. Palestino, filisteo, tierra de extranjeros. Prácticamente, y recordemos que los filisteos venían era de Europa, tampoco eran raizales de ese sector. Allí comienza esa gran batalla, pero el pueblo judío queda prácticamente errante desde el año 1070 aproximadamente, y ellos no tenían derecho, pero en el año 70 y en el año 135 el pueblo judío ya no se llama Judea, sino Palestina. Hasta enfocado en el año 1948, que es considerado por votación unánime de las Naciones Unidas, y se constituye la nación de Israel nuevamente. La nación de Israel, cuando hablamos de nación, nos imaginamos un país grande. Israel lo que tiene son 21.000 metros cuadrados. Es un sector muy pequeño. Relativamente pequeño. Y la franja de Gaza todavía mucho comparado como un New Jersey. Eso es Israel como tal. O sea, no es una nación muy grande que se ha fortalecido porque fueron tanto las pruebas, tanto los ataques, tanto las guerras que han tenido que afrontar, que se han colocado corazones de hierro. Es una nación que se ha ido fortaleciendo, uno se fortalece en la prueba. Y las alianzas que ha hecho Israel de una manera inteligente, ¿no? Con Estados Unidos. Estados Unidos también depende de Israel en la zona. Indudable. ¿No? Porque allí están los enemigos también número uno de Estados Unidos. Entonces, entendamos, te voy a comentar algo que es gracioso porque hablamos de Estados Unidos, pero es que gran parte de la economía de Estados Unidos depende de Israel. Absolutamente. Porque es que la nación judía se fortaleció en todos los campos, en la economía, en utensilios militares, en fuerzas militares, en inteligencia, porque sabemos bien que el Mossad
es considerado la inteligencia más poderosa del mundo. Ellos lograron prácticamente desmantelar a todos los alemanes que habían quedado después del Holocausto. Bueno, si hay algo que yo no entiendo, no solamente yo, muchos nos preguntamos, tiene que ver, pastor, con el tema de cómo puede ser que el Mossad no supo de la cantidad de misiles que estaban albergados en la franja de Gaza. ¿Cómo es que pudieron de una manera tan rudimentaria organizarse a tal punto que ingresaron en aldeas que están prácticamente pegadas a la frontera? Porque esa es la situación, ¿no? La gente que está allí viviendo saben que están muy vulnerables. La frontera, imagínense, con unos parapentes, con hélice, se elevaron unos metros sobre el suelo, aterrizaron en suelo israelí, invadieron las aldeas y allí hicieron la masacre que hicieron. Pero ¿cómo puede ser que el Mossad, que lo sabe todo, como dices tú, no tenía datos de esto? ¿O qué? ¿O no lo quisieron ver para tener una buena excusa? Bueno, porque es lo que aparentemente pareciera, ¿no? Adrián, indudablemente la inteligencia siempre va a tener falencias, porque si no, ninguna inteligencia lograra obtener victorias. Y en este momento el Mossad fue estudiado, me imagino que fue infiltrado, me imagino que fueron sacado información clave para poder hacer ese ataque. Eso indudablemente es una planeación de años, eso no es de un día para otro, sí. Eso vienen planeándolo así. Bueno, como... yo leía, perdón que te interrumpa, pastor, pero lo leía desde ayer que hubo hace un año y más que nada hace meses atrás hubo una reunión entre la cúpula del Hezbollah, la cúpula de la Yihad Islámica Palestina y también del grupo Hamas. Y estos grupos obviamente se fortalecen entre sí, ¿no? Indudablemente, ellos también tienen mucho dinero. Es que aquí, si nos vamos al concepto histórico, pues ya le estamos hablando a quién pertenecían las tierras. Si nos vamos al concepto bíblico, teológico, nos vamos a encontrar que aquí hay una pelea entre hermanos. Dice que los descendientes de Ismael pelearían contra todos y todos pelearían contra él. Hablando de las tribus de Israel y los descendientes de Ismael. Pero en sí son pueblos hermanos. Si nos enfocamos en el nacimiento del Islam, que nació en a comienzos del siglo VII aproximadamente, dice que Mahoma, cuando inició el Islam, él empezó a conquistar toda la región que hoy en día se llama la nación árabe o el mundo islámico, el Estado Islámico, pero realmente eso era habitado por las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿quiénes fueron los que se convirtieron? Ellos obligaron a convertirse a las 12 tribus. Lo que nosotros hoy en día conocemos como la nación de Israel no son las 12 tribus de Israel. Ahí están prácticamente, son la nación de Judea, lo que es la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entonces, ¿dónde están las otras otras 10 tribus? Las otras 10 tribus están regadas en todo Medio Oriente, que se los convirtieron al Islam. Las generaciones fueron olvidando sus raíces y hoy en día se están enfrentando entre los hermanos, perdón. Pastor, tenemos que entender algo, y es que la religión islámica ha sido la que más adeptos ha captado en las últimas décadas. Indudable, yo no sé si no es de la que más ha crecido, pero sí ha tenido una... Ha sido la religión más creciente de los últimos tiempos. El Islam está creciendo de una manera sorprendente, inclusive hasta más que el cristianismo para su formación. Sí, claro. Y de verdad que es preocupante que ellos cada día se fortalecen, pero es cumplimiento bíblico. Dice que ellos se levantarían contra todos y todos se levantarían contra ellos. Es necesario que ellos sean el enfoque. Por ello es que ellos siempre son noticia de actos terroristas, de actos vandálicos. Y nosotros lo vemos como mal. Pero yo quiero que hoy dividamos, porque yo no vine hoy a causar división y vamos a odiar a los islamitas o vamos a odiar a los musulmanes. No, la idea es entender, ¿no? ¿Por qué están peleando también? Ir a las raíces, porque uno rápidamente puede juzgar, claro que nadie avala actos terroristas, pero ¿por qué? ¿De dónde viene este ensañamiento de yo querer tomar este territorio? Y de la otra parte, no, yo quiero permanecer en este territorio. Entonces tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Mira, todas las religiones de alguna manera se han dividido en el transcurso de su crecimiento. A medida que van creciendo se van dividiendo.
el Islam no es la excepción. El Islam se dividió desde el comienzo. Dice que un tío de Mahoma, que fue el que lo ayudó a construir este movimiento islámico, él se dividió y se dividieron en dos grandes grupos, en los sunitas y los chiitas. Los chiitas son prácticamente los que nosotros conocemos como los extremistas, son los minoritarios, pero son extremistas. Pero están los sunitas. Pero aquí surge algo que siempre me ha estado dando vuelta en la cabeza, que yo digo, cómo Hezbollah, cómo en la Franja de Gaza, prácticamente ellos hacen parte del grupo sunita. Ellos no son extremistas. Ellos no son extremistas. O sea, la gente que habita la Franja de Gaza no son sunitas, el grupo sunitas, son gente más feroz. pacífico. No, ellos son gente pacífica. Ellos no pertenecen a la rama chiita. Bueno, ayer nos compartía el rabino directamente desde allí, desde Israel, nos enviaba un video donde él mostraba un barrio árabe inmenso que está allí en medio de Israel, en medio de la zona. Y él decía, si este león dormido se llega a despertar, esto aquí dentro podría causar estragos. Sí. Pero no lo hacen, y es lo que tú dices. Hay ramas que son pacíficos y que pretenden la paz y la convivencia, como lo estamos viendo allí mismo en Israel. Indudable. Yo caminé las calles de Palestina, lo que se conoce como esa región en conflicto, y había una total paz. Había un comercio normal. Estuve preguntando al guía, que en ese momento trasladaba de un lugar al otro, y él nos decía, mira, el agua la provee Israel. La parte eléctrica la provee Israel. Cierto. Es un sector que prácticamente quien lo cubre económicamente es Israel. Nosotros dependemos de Israel. Que la tierra está en conflicto y nosotros quisiéramos vivir en paz con Israel. Claro. Así que no es necesario de que nosotros estemos en una constante guerra. Pero siempre hay las excepciones, y ahí vienen grupos extremistas que se fueron infiltrando paso a paso, empezaron a reclutar a esos jóvenes, y allí es donde vino Pero lo que ha sucedido también es que en las últimas elecciones han votado para que uno de los líderes del grupo extremista Hamas sea el que esté rigiendo Palestina. Entonces eso también deja mucho que pensar, ¿no? Bueno. Si fue manipulada las elecciones, como sucede tanto en nuestra querida Latinoamérica, o si están pretendiendo quizás darle el poder para recuperar regiones. ¿Qué está pasando? Bueno, es que vamos a partir desde el punto de vista claro. Hamas es una rama de ISIS, del Estado Islámico. Otra vez eso. Hamas es una rama de ISIS, que es prácticamente el brazo terrorista del Islam. Y dice que Irán como tal es el que siempre ha estado respaldando, porque Irán es bueno, aquí tengo la información, 100 millones de dólares al año le brinda Irán a, bueno, esto lo dice Israel, ¿no? A Hamas. Sí, o sea, esa es la información que sale, y esa es la información que nosotros tenemos, porque nosotros no somos de pronto investigadores, ni somos inteligencia para entrar a indagar a profundo, pero lo que sí sabemos es que el Estado Islámico prácticamente su capital es Irán. Y el Estado Islámico, ellos pelean porque ellos prácticamente son chiitas. Ahí es donde ellos se fortalecen. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos que recuperar lo que nos quitaron. Y esta guerra pues comenzó, si lo hablamos de guerra, esto no comenzó ahora, como lo dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, el cual respeto y quiero mucho, pero esta guerra se remonta desde el primer día que Israel fue considerado nación. Exacto. Los pueblos árabes nunca aceptaron esto y siempre han estado en una constante guerra y conflicto permanente. Yo, por ejemplo, esto está muy lejos de la realidad que está viviendo Israel, obviamente, pero si yo pienso en lo que sucedió en la guerra de las Malvinas, en Argentina, donde Inglaterra, desde kilómetros de distancia, dice, esas islas me pertenecen, se desata una guerra, Argentina pierde y las islas son inglesas. Pregúntele a qué argentino no le gustaría recuperar su territorio. Entonces, salvando las distancias, si uno piensa de esa manera, y vamos a la historia como tú nos estás llevando a conocer, hay que ver quién tiene la razón. Bueno, conclusión, de verdad que
Las tierras prácticamente quienes las habitaron antes de que llegara la nación de Israel o los descendientes de Abraham eran de los filisteos. Y cuando Roma le coloca Palestina, Roma prácticamente le está diciendo vamos a regresarle las tierras a quienes les corresponde, que son los filisteos, y vamos a colocarle Palestina, que significa filisteo. Así que si nos vamos desde el punto de vista legal, el derecho legal a quien le corresponde, histórico y territorial, indudablemente le corresponde a los filisteos. Y el nombre es Palestina. Pero como en estos tiempos las leyes se cambian, y en el año 1948 las Naciones Unidas hacen votación unánime todos, y dicen, concluyen, vamos a entregarle esta tierra a Israel como nación y vamos a constituirla como nación como recompensa de la gran pérdida de tantas personas en el holocausto nazi. Y desde aquí pues concluimos de ¿Qué tiene que ver, no, una cosa con la otra? Indudable. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Es una guerra permanente y que data de las historias bíblicas, porque si nosotros nos vamos al contexto bíblico, nos vamos a encontrar que Dios estaba hablando de que Israel nunca tendría paz y que iba a ser violentada, que iba a ser saqueada, pero también le dio promesa a Ismael, que es el que representa al mundo árabe o al mundo musulmán, y él también le dijo, serás como un caballo bravo, silvestre, serás un hombre fiero, que estarás en una constante guerra, que esa constante guerra te vas a levantar contra todos y todos se van a levantar contra ti. Y esto es concluyente. Si nos vamos a la raíz, aquí nos vamos a encontrar en un círculo vicioso que no tiene fin. Pero para concluirlo, de verdad que en este tiempo nosotros lo que tenemos que aplicar es la palabra shalom. Shalom, paz. La nación de Israel, el saludo es shalom, paz. Y en el Islam es Shalom Alejo, que también te está diciendo que la bendición de Dios te bendiga o que la paz de Dios te siga. Así que hoy lo que tenemos que tratar es de buscar la paz, buscar la armonía, poder que haya tolerancia. Indudablemente esta guerra no es de un día, esta guerra ha sido de años y lo más seguro es que va a perdurar por años, pero nosotros seguiremos creyendo que va a llegar la paz y que esto va a terminar. Muchísimas gracias, Pastor Juan Cure, por estar estos minutos aquí con nosotros y ayudarnos a recordar lo más importante que tiene que ver con la historia y con estas sucesiones que han pasado. Háblame antes de irte del ministerio. Estás aquí trabajando muchísimo, sirviendo en nuestra ciudad aquí en Miami, y la gente se puede conectar con ustedes. Bueno, de verdad que sí. Nosotros pertenecemos al Ministerio Evolution Family. Un ministerio relativamente joven que vino a cambiar, a transformar y a inducir al pueblo que realmente nosotros tenemos que enfocarnos en la familia. En este momento estamos abriendo una nueva obra, te comento, en Lauderhill. Estamos abriendo una nueva obra en Lauderhill. Ya estamos también un grupo fortalecido en El Doral. Y allí seguimos avanzando, y ahí en El Doral, día tras día, pues estamos creciendo. Y ya tenemos las fuerzas de poder llegar hasta Lauderhill, donde ya hicimos inicio. Qué lindo. ¿Cómo hace la gente para contactarlos? ¿Redes sociales? ¿Algún teléfono? Ok, nos puedes encontrar en las redes sociales como Evolution Family, en Instagram y en el Facebook. También nos puedes conseguir como Pastor Juan Cure en mi perfil, o Pastora Daya de Cure. Y los teléfonos son el 347-977-4389. 347-977-4389. Pastor, gracias. Seguimos hablando de este tema, Vamos a seguir analizando lo que sucede entre Palestina, Israel, y no solamente ver lo que hoy pasa, sino hacer un poquito de memoria, historia, para estar bien parados al momento de pensar, de a veces decir las cosas y sobre todo, antes de juzgar, saber un poquito más. Muchísimas gracias. Aquí no podemos juzgar a nadie, Adrián, de verdad que muchas gracias a los oyentes por haber estado ahí atentos. Y muchas cosas buenas vienen para adelante. Gracias, Pastor. Gracias a la pastora que está también por aquí. Usted continúe en sintonía, por favor, que hay muchísimo todavía para compartir. Qué buena charla, qué importante saber exactamente dónde estamos parados en la historia, para no a veces decir cosas apresuradas, no culpar apresuradamente. Obviamente no toleramos ningún acto violento, pero hay que entender a los pueblos. Creo que lo que dije de Argentina, Inglaterra, las Islas Malvinas, de repente me colocó a mí en una situación de entender un poquitito más lo que está sucediendo. Pero lo peor que puede pasar es la guerra, la violencia, y concuerdo 100% con el pastor.
buscar la paz, señoras y señores, que es lo que corresponde para evitar tanta sangre derramada como está sucediendo en ambas partes, de ambos lados. Quédese en sintonía. Continuamos.